Como tantas otras personas, yo estudié abogacía casi como un mandato familiar. Mi padre era abogado. En 5 años ya era abogado. 22, casi 23 años. Uno diría, uy, qué inteligente. Y, conclusión, yo era abogado y me faltaba como una chispa, me faltaba algo. No tenía esa llama interna de querer salir a comerme la cancha en la profesión, porque tampoco tenía muchas herramientas, porque de la universidad no recibí muchas orientaciones de cómo monetizar mi profesión, ni cómo salir a ofrecer servicios, ni de cómo ir a buscar clientes, ni de cómo adaptar la carrera a mis gustos y a mis pasiones. Entonces uno se siente solo. Entonces de alguna forma me forcé a mí mismo a reflexionar sobre lo que estaba haciendo y empecé a indagar en mi interior y empecé a pensar, ok, tengo una profesión, tengo un título habilitante maravilloso que es el de abogacía, que es un título espectacular. Pero hay algo que me falta. Entonces empecé a darme cuenta que mi verdadera pasión estaba por el mundo informático, por las tecnologías, por la innovación. Yo siempre que salía una noticia me la devoraba, quería saber las últimas tendencias y esa era mi verdadera vocación. Entonces dije, ¿y si fusiono profesión con vocación, qué sale? Y empecé a vincularlas, a asociarlas de una manera amateur y espontánea. Empecé a estudiar sobre el tema, empecé a estudiar cuestiones de derecho comparado, sobre todo de España, que estaban muy avanzados. Empecé a hacer cursos sobre el tema y de alguna forma nació lo que ahora es un especialista en derecho informático. Adapté la profesión a mi forma de ser y a mis sentimientos. Mucho con los alumnos, sobre todo los de primero o segundo año de la carrera, y siempre les pregunto cuáles son sus pasiones, cuáles son sus reales ambiciones o anhelos. Y es curioso escuchar respuestas en las cuales no está la abogacía como principal pasión. Estudian abogacía. ¿En qué porcentaje esto? Y más del 90%. O sea, el 90% de los alumnos no levantan la mano cuando le decís... No sé si es un tema de mis alumnos o es una tendencia general. Vamos a suponer sí. Bueno, tus alumnos. Entonces, ¿qué les digo? Tranquilos, la profesión de abogado es maravillosa. Es una de las profesiones que más abanico de posibilidades te da. El que no pueda explotar la carrera es porque no los avivaron, no los incentivaron a hacerlo. Entonces, te cuento el caso de un alumno que para mí fue paradigmático. Uno de mis alumnos le preguntó qué era lo que le apasionaba y me responde el automovilismo, los autos, las tuercas, los motores. Y cuando hablaba del tema le brillaban los ojos. Eso es pasión. Eso es pasión. Entonces, ¿qué le decía? Bueno, me encantó. Cuando hablaba de temas jurídicos se apagaba un poquito. Hablaba de automovilismo, hablaba y como que se levantaba de la silla. Entonces le digo, bueno, a ver, escúchame. ¿Alguna vez en los programas de televisión de automovilismo viste a algún columnista legal hablar de las normas internacionales de la Federación de Automovilismo, la responsabilidad civil o penal ante un accidente en el diseño de las pistas, sobre los contratos entre las escuderías y los pilotos? No. Y le digo, ese vas a ser vos en 2 años. Enfócate ahí. Y brillaron los ojos. Después, con el tiempo, me enteré que su tesis de final de carrera fue el derecho automovilístico argentino. Eso para mí me llena de orgullo. Pero vos decís, no es tan difícil. Tenés un título profesional que es impresionante. Ser abogado es un lujo. Sí. Ahora tenés que vincularlo con tu forma de ser y con tus pasiones. Con tus sentimientos y tus pasiones. Porque hay gente que no siente ser litigante. Hay gente que le molesta, que litigar hasta te angustia. Entonces volvés a tu casa y tu profesión es tu karma. Claro. ¿Por qué tenés que litigar si no sentís litigar? ¿Por qué no sos un tremendo asesor de empresas? Un tremendo mediador, un conciliador. Claro. Porque es tu personalidad. Entonces eso también es parte de la abogacía. Y eso es yo siempre critico al sistema universitario en general, porque no te llevan para que puedas repensar la profesión. Claro. Entonces eso es un poco mi trabajo como docente. Faltaba la parte más importante, cómo vivir de esa profesión adaptada a tus pasiones. Sobre todo cuando no hay alguien que te avive, que te guíe, o no hay gente que previamente haya trabajado de la cual te podés copiar, o referentes previos. Es difícil, pero lo difícil es cuestión de encararlo y dedicarle constancia y ya está. ¿Sí? A veces tarda más, a veces tarda menos.
Pero la monetización es cuestión de tiempo, hay que ser perseverante, tener mucha confianza en que vas a lograrlo. Y claro, empecé a indagar, el derecho informático es muy horizontal, es muy amplio, de hecho toca todas las ramas del derecho. Entonces, ¿cómo moneticé esto? Bueno, costó mucho porque tenía que encontrar quién era mi cliente. No puedes vender algo si no sabes quién es tu cliente. Al ser tan horizontal el derecho informático, uno tiene que encontrar distintos tipos de clientes. Tampoco es un tipo de cliente. Y bueno, uno tuvo que empezar a segmentar dentro de toda la horizontalidad de servicios los 2 o 3 o 4 en el cual yo me sentía más fuerte y me gustaba más. Parte de mi crisis con el derecho al principio era precisamente tener que sucumbir ante esos formalismos que no iban conmigo. Por supuesto. No te digo ser alguien que no se sepa ubicar, porque si estoy ante un juez, por supuesto que no lo voy a tutear. Pero en general, uno tiene que disfrutar la profesión, y yo la disfruto siendo yo mismo. A mí me van a elegir por cómo soy y me van a descartar por cómo soy. Sé vos mismo porque los demás puestos están ocupados. Tenés que ser vos mismo. Podés tomar cosas de uno, de otro, ¿sí? De hecho, eso te enriquece mucho. Por supuesto. Pero siempre te van a elegir por cómo sos.